Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Fíjense ustedes que fuera de cámara hablaba yo con el doctor Castilla del tema que íbamos a tratar hoy y me hizo un comentario hasta cierto punto jocoso. Vamos a hablar del síndrome de los 3.000 euros. Yo, pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Y ya ven ustedes lo que es, que tiene no solo gracia, sino que está basado y fundamentado en la realidad. ¿O me estoy equivocando, doctor Castilla? Creo que no. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo del síndrome de los 3.000 euros es porque vamos a hablar del latigazo que se produce en el cuello. Cervical, del síndrome del latigazo cervical. Y entonces hay gente que ya le dice, no lo del latigazo, sino el síndrome del cuponazo cervical. Y ya la gente además cuando le pasa, pues saben que eso está estipulado en unos 3.000 euros. Entonces, cuando le pasa, dice, yo y mis 3.000 euros, claro, siempre hablando de la. Es decir, cuando uno va conduciendo, llega un coche por detrás, sí, le pega el trastazo, ¡pam!, el cuello. Bueno, pero de eso vamos a hablar precisamente, de eso vamos a hablar. Cuando normalmente el esguince cervical ocurre efectivamente cuando hay un alcance posterior de un coche a otro. Entonces el coche de adelante toma una inercia, se va hacia adelante, da con el volante si llega a dar o lo retiene el cinturón y luego se va para atrás. Si tenemos el respaldo del coche, arriba, si tenemos el cabecero ese, que normalmente nunca lo llevamos bien. Efectivamente, que nunca lo llevamos bien, pues se queda en una leve contusión y ya está. Pero si no lo llevamos o está mal puesto, pues entonces tenemos el síndrome que esto tiene un nombre, lo que pasa es que correctamente el síndrome de hiperflexión, hiperextensión cervical. Hiperflexión, hiperextensión cervical. Ese movimiento tan rápido que es cuando tenemos eso en el coche, lo que hace es que por un momento se desestructuren las vértebras cervicales. Tenemos 7 vértebras cervicales que son las que están en el cuello, ¿no? Entonces en ese momento los ligamentos que las unen se estiran y se encogen. Entonces ahí se ha producido un descolocamiento de las vértebras transitorio, ¿no? Transitorio, porque la han protegido los ligamentos. Sí, claro, los ligamentos pero claro, ahí ya se ha producido, como cuando decíamos con las lumbalgias, sí, pues efectivamente. Ahí se ha producido una inflamación y una contractura de la musculatura que hay alrededor de las vértebras, ¿no? Claro. Entonces eso pues causa que al momento pues tengamos un mareo, tengamos sensación de vértigo, tengamos dolor de cabeza, tengamos dolor de cuello que se llama cervicalgia. Todas esas cosas nos pueden, en el síndrome, se llama eso un síndrome postraumático cervical. Esto normalmente suele pasar al momento del accidente. Lo que pasa que al momento del accidente es una forma leve, y hace que muchas veces no acudamos a un servicio de urgencia, pero al día siguiente, cuando nos levantemos, o a los 2 días, sí que ya notaremos una considerable molestia. Cuando llamamos a urgencia hay distintas. No se está muy claro si se debe de poner collarín cervical o no se debe de poner. Las teorías más avanzadas ahora mismo dicen que no se debe de poner collarín cervical. El collarín cervical fundamentalmente es cuando te da el cuello sensación de inestabilidad. Pero ojo, sensación, que no es que esté inestable, pero a ti te da sensación de que se te va a caer y eso parece que. Pero lo único que hace es
es retrasarte la sintomatología, incluso empeorártela. Por eso, si se pone, que sea nada más que el primer día y el segundo ya debe de estar fuera. Nada de esa barbaridad de 15 días, que eso hasta hace muy poco se ha visto. 15 días con collarín, un mes con collarín. Es una auténtica barbaridad. Entonces, el síndrome del latigazo cervical ocurre una vez que ha pasado ya. Tenemos el cuello muy contracturado, pero mucho, O sea, además que se nota en la exploración, hay imposibilidad para girar el cuello, para la extensión. Además, si lo fuerzas, te marea. La verdad es que es una patología que se da con mucha frecuencia, porque además es que con los golpes mínimos de los coches ya tenemos esto, y que luego hace falta para que eso se quede bien, tratamiento a base de tratamiento médico. Vuelvo a repetir otra vez lo mismo, puesto por especialistas. Sí, claro, médicos. Por supuesto. Además, relajantes musculares, que hay que tomarlos por la noche porque inducen al sueño. Antiinflamatorios, analgésicos. Hay que tomar también un protector para toda esta medicación. Y esto durante 2 o 3 semanas. Justo a la semana, a las 4 o 5 días o a la semana, hay que empezar también con la rehabilitación, para ir rehabilitando, para que se vaya, para que ese cuello que ha estado se coloque en condiciones. Se coloque en condiciones y no tengamos más molestias de la vida. Y luego ya, pues, luego viene lo que hemos dicho al principio. Luego ya esto está recogido en un baremo de tráfico, esto tiene unas indemnizaciones, y normalmente, para no tener que llegar a pleitos y a juicio ni nada de eso, pues normalmente las compañías te vienen a ofrecer eso, lo que hemos dicho antes, y además ya muchas veces te vienen a la consulta y dicen, no, si yo vengo por los 3.000 euros, si yo vengo por los 3.000 euros, si ya parece que estoy bien, no sé cuánto, hombre, la verdad es que con un tratamiento adecuado, tanto médico como rehabilitador, esto entre 21 y 30 días, o sea, entre 3 y 4 semanas, debe estar resuelto. Se queda resuelto. Perfecto. Todo lo que sea más allá de entonces ya no será tanto el síndrome del latigazo cervical, de la hiperextensión y hiperflexión del cuello. A lo mejor es que hay algún problema añadido de artrosis en el cuello, que pudiera ser porque haya muchos osteofitos, que ya decimos que son excrescencias óseas, que hacen que pues se agrave esa patología. Y que incluso esa patología puede presentarse sin necesidad de un accidente. O sea, que hay cantidad de gente que dice, yo padezco de las cervicales, a mí me duele mucho el cuello, y no han tenido nunca ningún accidente. Es por el tema de la artrosis también a nivel cervical, que también es otro sitio que se puede dar. Entonces, al estar las vértebras mucho más unidas, y con un disco de separación también más pequeño y demás, pues si ahí aparece la artrosis o aparece una espondilolistesis, que se llama, que es un deslizamiento de la vértebra. Espondilolistesis es cuando una vértebra se queda por debajo de otra, pero se ha deslizado. En fin, es que hay una patología más seria. Entonces eso hay que estudiarlo ya por medio de, ya no vale la simple radiología, hay que hacer una resonancia. Mirar el alcance real de la lesión. Pero que sepamos que cuando tenemos esto de lo del E15 cervical, hay 4 síntomas fundamentales, que son la cervicalgia, cefalea, también duele la cabeza, vértigo y mareo. Vértigo y mareo y cefalea también son muchas veces, ya no solamente por la patología cervical, sino por la disminución del riego a nivel de cerebro. Todas las vértebras pasan por ahí, las que llevan el riego para el cerebro. Y con lo cual, si ahí se ha provocado una contractura, están disminuyendo el calibre de la arteria que llevan el riego. Y por lo tanto el riego y por eso causa cerebral está reduciendo, Está reduciendo el riego cerebral. El riego cerebral, y entonces
no llega toda la sangre que tenía que llegar y con el oxígeno, claro, entonces te da sensación de obnubilación, sensación de cansancio, de mareo en general, se te nubla la vista, todas esas cosas pueden ser consecuencias del síndrome del latigazo cervical, pero que sepamos pero tenemos que tener presente que no todas se van a dar. Pero que se pueden dar, ¿no? Y que otra cosa muy importante, que esto tiene cura, que se cura, que si no es a las 2 semanas, es a las 3 semanas. Sí, lo comentaba, vamos, 3, 4 semanas como mucho, 3, 4 semanas, el problema se puede quedar resuelto, el problema se queda resuelto y sin mayor problema. Por eso quiero decir que es que es muy aparatoso cuando pasa, al principio pasa y te crees que eso en la vida te va a curar, que no te va a quedar igual. Tranquilos que eso pasa y sin mayor problema. Y sin secuelas, que es lo más importante. Sí, sin secuelas. Doctor Castilla, como siempre ha sido un auténtico placer recibirle en este programa. Pues aquí estaremos la semana que viene. Efectivamente, estaremos además teniendo la oportunidad de finalizar el próximo mes, efectivamente, y concluiremos la temporada con una nueva sesión. Ya nos mereceremos las vacaciones después, y hablaremos en uno de estos próximos programas del cuidado que hay que tener con los rayos del sol. Quiero recordar que en un programa de hace una semana o 2 hablábamos de la importancia de la hidratación, precisamente como consecuencia del calor, pero la importancia que tiene para evitar después graves problemas que se están incrementando, los cánceres de piel, por ejemplo, cómo debemos relacionarnos con el sol. Pero hablaremos, no te quepa la menor duda, pero creo que ya la temporada pasada creo que hablamos de esto. Sí, el año pasado dedicamos un programa a este tema. Año lo dedicaremos también para que tengamos las debidas precauciones en la playa y en alta mar, los que vayan a pescar, los que vayan de crucero, los que vayan, que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Bueno, los que vayan de crucero a pescar, o los que vayan a la montaña, porque es que en la montaña también. Si no nos cubrimos, claro que nosotros que estamos efectivamente bastante faltos de cabello. Bastante no, es que nos peinamos con una raya anchísima, tanto usted como yo. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces. A ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Saludos, reciban el saludo de José Ignacio Blanco, como siempre. Ha sido un placer. Hasta dentro de 7 días.